muy amplio. Muy Muy amplio. amplio en toda la preparación que tiene, no solo académica, sino profesional, lo que es el doctor José Roberto Ruiz Saldaña, a quienes saludamos con gusto a través de esta aplicación virtual. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, Daniel. Muy buenos días, Fernando. Me da mucho gusto estar con ustedes, saludarles. Y ya en otras ocasiones había visto su programa y me da mucho gusto de verdad ahora estar participando en él y saludando pues a toda su audiencia de San Rafael, Nauta y la zona. Gracias, bienvenido. Próximo 6 de junio 2021 vienen las elecciones para aproximadamente 15 gobernaturas en 15 estados de la República de nuestro país. ¿De qué manera se está conformando toda esta organización por parte del Instituto Nacional Electoral, licenciado? Sí, desde el pasado 7 de septiembre se inició formalmente el proceso electoral federal y actualmente ya han iniciado alrededor de 15 procesos electorales locales. Pero cuando decimos que iniciaron formalmente es que la ley dice cuándo inician, pero en realidad la preparación de las elecciones comienza muchos meses antes. Yo creo que desde junio venimos ya trabajando intensamente con preparativos para lo que tendrá que ser la elección pues más grande en número de electores y electoras, de casillas a instalar. Estamos proyectando ahora instalar para el 6 de junio 164,000 casillas a lo largo y ancho del país, y que puedan tener derecho a votar prácticamente 95 millones de mexicanas y mexicanos. Por primera vez en la historia vamos a tener una elección el 6 de junio completamente concurrente, es decir, todas las entidades federativas por lo menos tendrán una elección local. En el caso de Veracruz, pues serán 2 elecciones locales, las alcaldías y las diputaciones locales, y bueno, la federal, la elección de diputaciones federales. Entonces, el trabajo ya se está haciendo. El próximo 3 de noviembre se instala en Jalapa el Consejo Local del INE, y el próximo 1 de diciembre los consejos distritales del INE, y bueno, en enero inicia formalmente el proceso electoral del OPLE Veracruz, pero tengo entendido que ya deben de estar comenzando a realizar muchas actividades, Daniel. Muchas gracias, licenciado. ¿Cómo serán las elecciones? El proceso electoral 2021, sobre todo porque tenemos la pandemia del COVID-19 y precisamente sabemos que cada vez que hay elecciones hay un conglomerado diverso y masivo en varios sectores de la población, en algunos lugares, en algunas ciudades, donde se ven largas filas precisamente cuando inicia el proceso electoral. A mitad del proceso electoral se nota mucha gente precisamente en estas elecciones. Pero ¿qué vendrá? ¿De qué manera se están organizando para evitar la conglomeración concerniente a la pandemia del COVID-19? Es una gran pregunta, Daniel, agradezco. Fíjate que el pasado 18 de octubre, es decir, hace 2 domingos, hubo elecciones en Coahuila y en Hidalgo, elecciones locales. Y ahí ya pudimos, como INE, probar protocolos para mitigar los riesgos sanitarios. Estos protocolos van a volverse a aplicar para la elección del 6 de junio y por supuesto vamos a estar emitiendo todos los protocolos que sean necesarios más. Para ponerte ejemplos concretos, pues tomamos la decisión de darle insumos de protección a las y los funcionarios de la mesa directivas de casilla, es decir, cubrebocas, también caretas, y obligamos a los representantes de los partidos que usen cubreboca en la casilla. También establecimos un operativo de sanitización de los lugares donde se instalaron las casillas, es decir, un día antes de la elección y un día después de la misma fueron sanitizados esos lugares para romper cualquier cadena posible de contagios.
Asimismo, pusimos un tablón más en la mesa donde se reciben los votos, es decir, donde están las y los funcionarios para que guardaran la sana distancia. Pusimos marcas en los lugares donde se instalaron las casillas para guardar la sana distancia. En suma, sí hay un modelo ya mexicano de cómo protegerse. Lo importante va a ser que el próximo año, que seguramente estaremos con pandemia, nosotros estamos dando por hecho que esa situación va a persistir, más vale y más valdrá seguir con estas medidas de protección. También pues fuimos muy conscientes y muy estrictos en los lugares donde sesionamos los consejos, que también ahí se guardaran muchas precauciones sanitarias. Afortunadamente hubo mucho cumplimiento de la ciudadanía. Cuando llegaba a formarse, la propia ciudadanía guardaba la sana distancia en la fila. Hay fotos muy reveladoras de ese comportamiento cívico en Coahuila, y pensamos que el próximo año todavía podremos tener mucho más conciencia las y los mexicanos de la importancia de cuidarnos y cuidarse. Sí, no. Bien, también, bueno, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes el actuar del INE con este cambio de gobierno? ¿Cómo lo han visto ustedes? Si hay un cambio especial. ¿Un cambio en qué, perdón? Casi no se escuchó, Fernando. Un cambio en el... digamos, en el actuar con el gobierno que está ahorita al anterior, ¿cuál ha sido la diferencia que tienen ustedes como organismo? Sí, ya veo. Al principio se hizo mucho el debate sobre un supuesto ataque al INE. Yo sinceramente no he visto ningún ataque a la institución. De lo que se puede hablar en concreto es que por 2 años consecutivos al INE no se le ha otorgado todo el presupuesto solicitado en la Cámara de Diputados y Diputadas, pero pienso que las y los diputados han tenido razón en no otorgarle todo el presupuesto al INE, porque años anteriores siempre se quedaba dinero del presupuesto y ni siquiera se regresaba a la tesorería de la Federación. En algunos casos quedaban 300, 400 millones sobrantes, significaba que se presupuestaba, se sobrepresupuestaba, quise decir. Entonces, a propósito que no ha habido el otorgamiento de todo el recurso que se ha solicitado ya 2 años consecutivos, se creó una narrativa de ataques al INE, pero yo pienso que la autonomía no se mide por el monto del presupuesto, y en todo caso habrá que planear y presupuestar mejor en el INE. Nosotros como consejeros en el INE no tenemos atribuciones, porque así lo señala la ley, en materia de ejercicio del presupuesto. Ojalá que en una próxima reforma las y los consejeros no solo seamos responsables de organizar las elecciones, sino también de vigilar y conducir la buena administración de la institución, porque eso está a cargo de una Junta General Ejecutiva. Hablando de presupuestos, doctor, hay 2 situaciones importantes que van a suceder el 2021. La primera, las elecciones de 2021 que van a ser el próximo 6 de junio, y lo que será la consulta para enjuiciar a los expresidentes, que será a partir del próximo 1 de agosto de 2021. ¿De dónde va a salir el recurso? ¿Cuánto va a costar la elección del 6 de junio? ¿Y cuánto va a costar la elección para enjuiciar a expresidentes? El presupuesto solicitado para el INE el próximo año es alrededor de 20,000 millones de pesos, y las prerrogativas a los partidos políticos es de alrededor de 7,000 millones de pesos. Por eso aumenta mucho, porque es año de elecciones y se aumenta el financiamiento a los partidos para gastos de campaña. Y en lo que se refiere a la consulta popular, que sería la primera que realizara el INE en la historia, se van a solicitar
1.500 millones de pesos, porque hay que volver a instalar casillas. Ahí proyectamos ya un ejercicio distinto, porque la ley no nos obliga a hacerlo de determinada forma, sino que el INE ya podrá tomar medidas de planeación de la consulta popular. Para la consulta popular proyectamos instalar 104,000 casillas, y hay que recordar que para la elección del 6 de junio serían 164,000 casillas. Serían menos casillas. Menos casillas para la consulta popular, porque afortunadamente no hay una ley que sea tan detallada de cómo hacerlo, entonces ahí el INE puede abaratar costos y haciendo las cosas. ¿Cuál sería el procedimiento que van a usar ustedes? Bueno, para ahorrar en el caso de la consulta popular, vamos a poner 1.500 boletas en cada casilla. En cambio, en las elecciones se ponen máximo 750 en cada, en cada casilla. Por eso muchos han de ubicar que hay una básica y luego contiguas, Sí. que pues son atendidas por ciudadanas y ciudadanos. Ir a capacitar y ir a buscar a las y los ciudadanos a sus casas a lo largo y ancho del país, eso también es lo que incrementa mucho el costo de las elecciones. En cambio, para la consulta popular estamos previendo que las y los ciudadanos que fueron seleccionados para la elección del 6 de junio, 2 meses después, vuelvan a ser ellos mismos quienes integren las casillas para la consulta popular. También tendríamos que estar instalando los consejos locales y distritales y tener contratado a este personal que ubica muy bien la ciudadanía de chalequitos rosas, las y los capacitadores asistentes electorales, pues para que también en esos 2 meses posteriores a la jornada electoral vayan y capaciten ahora a las y los ciudadanos sobre precisamente la consulta popular. También hay en la consulta popular van a estar participando todos los representantes de los partidos políticos. No, solo que hay que ser conscientes que el tribunal sí podría ordenarlo. La ley no le da margen a los partidos para intervenir en la consulta popular. No es una cosa de partidos la consulta popular, es una cuestión ciudadana donde se le consulta directamente al pueblo alguna decisión, alguna cuestión, y esto no es una elección de partidos, la consulta popular. Digamos, es una propuesta del presidente de la República, sin embargo no es algo que tengan ustedes que hacerlo por decisión expresa del presidente. Bueno, la ley es muy clara de cuándo tiene que intervenir el INE respecto a la consulta popular. Hasta ahorita ya se han cumplido todas las fases del procedimiento, es decir, la solicitud. Por otra parte, también la validez de la pregunta, que calificó la Suprema Corte, y la emisión de la convocatoria por la Cámara del Congreso de la Unión correspondiente. Entonces, ya no hay vuelta de hoja y sería el 1 de agosto la realización de dicha consulta. Bien, ¿cuál será la pregunta que se va a estar tachando, palomeando precisamente en esta elección, en esta consulta popular que tiene que ver con los expresidentes? Bueno, no la traigo a la mano, Daniel. La pregunta fue reformulada, eso sí hay que decirlo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pregunta que mandó el presidente de la República era concretamente si se enjuiciaba a los expresidentes, y la reformulación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue ya quitar la palabra expresidentes y más bien hablar de actores políticos que pues presumiblemente hubiesen cometido alguna falta en ejercicios o gobiernos anteriores. Quedó más genérica pues la pregunta, no la tengo textual, va a ser importante que las y los ciudadanos en su momento, ahorita todavía no es el tiempo de la deliberación sobre qué responder, ni
promover la participación, puedan informarse los ciudadanos sobre qué decidir. Tanto redes sociales, tanto en el público, tanto en la ciudadanía, hemos escuchado por qué hacer una consulta popular para enjuiciar expresidentes si cometieron algunos actos de corrupción. ¿Por qué hacer esta consulta ciudadana si todo el país sabe que quien comete un delito debe de ser enjuiciado? Entonces, ¿por qué gastar y hacer esta consulta popular? Sin duda es un buen cuestionamiento de la ciudadanía. Hay allí un tema digno de revisarse. Las consultas populares deben ser sobre cuestiones más concretas y donde ciertamente haya un genuino dilema. Yo, como ciudadano, sí observo que esta pregunta no tiene mucho sentido, y menos aún como la reformuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo cierto es que también en el INE no estamos para cuestionar pues esa parte. Somos como un árbitro que tiene que entrar a hacer su tarea más allá de la calidad de los equipos que están en la cancha. En este caso, pues la calidad de la pregunta, el insumo que es el que se hará la consulta popular. Yo, en todo caso, intentando ver positivamente esta cuestión, pues hay teóricos que señalan que una sociedad, cuando va siendo más democrática y aspira a ser más democrática, sí debe hacer cuentas con el pasado. ¿Cuánto nos va a costar, doctor? ¿Cuánto nos va a costar a todos los mexicanos hacer esta consulta popular? ¿En cuánto va a salir? Comentaba que se tiene estimado un costo de 1.500 millones de pesos por todo lo que describía de volver a instalar 104,000 casillas, volver a comprar insumos de protección sanitaria como cubrebocas para ese día, también volver a instalar, más bien hacer que permanezcan instalados nuestros consejos distritales, que son 300 a lo largo y ancho del país, y así como los consejos locales. Hay varias razones por las que se tiene que llegar a ese monto, que por supuesto irán siendo informados. Muy interesante lo que acaba de mencionar. Sobre todo son muchísimos millones de pesos que se pudieron haber empleado para otras situaciones. Sobre todo estamos en tiempo de pandemia. En el tema del COVID, ¿qué tanto aumentó el gasto precisamente en comprar estos insumos? ¿O cuánto más costará, digamos, para las próximas elecciones? Sin duda, los insumos para protección con motivo del COVID han aumentado el costo de las elecciones. Para el próximo año, para la elección del 6 de junio, presupuestamos 350 millones de pesos. ¿Solo para insumos? En general, pues, no solo caretas y cubrebocas, sino todo lo que tiene que ver con la protección sanitaria. Para las elecciones del 6 de junio serían 350 millones de pesos. Y para la consulta popular serían alrededor de 150 millones de pesos. Sin duda, la pandemia ha traído pues impacto en el presupuesto de las elecciones y de la consulta popular. Consejero José Roberto Ruiz Saldaña, aquellas personas que no pudieron cambiar su credencial de elector y que se venció su credencial de elector precisamente este año, ¿podrán participar en la elección de 2021 tomando distritos? El INE está trabajando precisamente de acuerdo a algunas citas a través de internet, y hay muchas personas que existen en algunas comunidades que no tienen la manera de sacar una cita, pero se venció su credencial. ¿Ya no van a poder participar en la elección? No, sí se puede. Nosotros siempre ampliamos la vigencia de las credenciales porque observamos que de cara a las elecciones quedan muchas sin haber sido renovadas, pero lo importante es que la ciudadanía sí saque su cita y sí acuda a la cita, porque también eso ha sido un problema en algunos lugares,
que la ciudadanía no acude a la cita, por alguna razón se pierde, entonces ahí va atrasándose el ritmo de atención a las y los ciudadanos. En suma, saquen su cita, acudan a la cita y todo mundo que tenga la previsión de renovar su credencial o actualizarla va a poder votar el próximo 6 de junio. Consejero, ¿qué va a pasar con aquellas personas que aspiran a una candidatura y que ya se encuentran haciendo campaña política en algunas comunidades, en algunos municipios, y que están tratando de manejar su imagen, quizás en algunos spots publicitarios? Por ahí hemos visto algunas personas del estado de Veracruz que quieren llegar, o se sabe que quieren llegar a una candidatura para la diputación local o federal o municipal. ¿Habrá algunas sanciones para esas personas que se están anticipando a hacer cierto tipo de campaña política en víspera de la elección 2021? Bueno, la ley prohíbe a las autoridades electorales adelantar un juicio sobre algún caso concreto. Así como lo planteas, Daniel, te podría decir en forma general que pues sí hay una ley muy estricta al respecto, y quien la viole, es decir, quien cometa alguna posible infracción, si llega a establecerse un juicio, por supuesto que debe haber consecuencias. Es importante en todo caso que y los ciudadanos denuncien estos hechos que tú describías, y también entre los propios actores políticos se controlen unos a otros. Ya hay que ver las cosas distintas. No sirve que nadie se adelante. Lo que sirve y lo que la ciudadanía ahora espera es que cuando se está en el cargo se haga buen trabajo. Y de nada sirve adelantarse, y de nada sirve prometer, y de nada sirve placearse diciendo que son grandes perfiles. Lo que ahora la ciudadanía exige más es, en todo caso, que quien llega a los cargos, ahí realmente ya se demuestre que son capaces de hacer las cosas bien. Hacer campaña política en tiempo de COVID-19, ustedes como INE van a... hay algunas sanciones para aquellas personas que rebasen la cantidad de personas en los mítines políticos. ¿Hay sanciones para eso? Fíjate, Daniel, que vamos a revisar ese tema. Todavía tenemos tiempo para ello. Las precampañas todavía federales no inician, y hay tiempo para ver exactamente qué lineamientos podemos emitir. Déjenme platicarles que en el caso de Coahuila e Hidalgo, las autoridades electorales locales, es decir, los soples de allá, emitieron unos lineamientos, pero no fueron con un efecto de vinculación, es decir, no eran obligatorios, es decir, no había una sanción si se incumplían. Eran recomendaciones, porque también el tema no es sencillo. La autoridad electoral tampoco tendría personal suficiente para andar en cada mitin revisando que todo el mundo use su cubrebocas y que todo el mundo esté a 1.5 metros de distancia, o que no haya más personas que el aforo o el espacio permita. O nos dedicamos a organizar las elecciones, o nos dedicamos a andar supervisando que todas esas medidas de protección sanitaria se cumplan. ¿Y quién debería de controlar esto, consejero? Pues que aquí es un tema bien interesante, Daniel. Yo pienso que la ciudadanía misma es la que debe de exigir. Los países avanzados democráticos son aquellos en que la ciudadanía ejerce un control permanente, fuerte, hacia todos los actores políticos y hacia todos los servidores públicos. En este caso yo pienso que sería un reto pues no solo difícil, sino prácticamente imposible,
que las autoridades electorales anduviéramos vigilando que se estuvieran cumpliendo esas medidas de distancia y de protección sanitaria. Ante esa situación, el INE no debería intervenir en este caso, pudiera ser la Secretaría de Salud. Sí, pero tampoco sin abusar, porque con el pretexto de cuidar la parte de salud, tampoco se podría poner a cancelar a diestra y siniestra eventos políticos, porque finalmente las Secretarías de Salud provienen de un gobierno que proviene de un color. Entonces hay que ser muy, muy, muy cuidadosos de todo mundo ser responsables. El INE, por supuesto, que emitirá protocolos para que lo que está estrictamente en su ámbito de competencia, como son las sesiones de sus órganos, como es actividades donde llega personas a sus instalaciones, cuando los propios CAE, los capacitadores asistentes electorales, vayan a andar casa por casa, claro que tendremos protocolos de sanidad y claro que tendremos muchos cuidados. Cuando traslademos los paquetes, cuando hagamos los registros de las candidaturas, en todos esos momentos el INE va a hacer su parte. Pero ya en el terreno, en las campañas, en los mítines, ahí los partidos deben hacer su parte. Y si los partidos no hacen su parte, sí la ciudadanía debiera de condenar, reprobar esas actitudes que posiblemente se puedan dar, pues de irresponsabilidad, porque claro que estamos en un tema serio que amerita el compromiso y la responsabilidad de todas y todos. Por parte de ustedes, ¿no habría algún tipo de sanción? ¿O si lo piensan trabajar ustedes precisamente en sus mesas de trabajo para que pueda existir ese tipo de llamados para los partidos políticos, para que no pongan en riesgo precisamente a toda la ciudadanía en tiempo de la campaña electoral? Consejero. Vamos a ver qué más podemos hacer que podamos incidir favorablemente en esto que describes de actividades de los partidos en espacios públicos, pero no necesariamente tendríamos que hacerlo. Lo que sí garantizamos es todos los cuidados que vamos a implementar en actividades propias del INE. Bien, doctor, en un cambio de ideas, hay nuevos partidos políticos en diferentes estados de la República. ¿Cómo afecta o cómo impacta a estos nuevos partidos? Sí, sin duda es un tema que no es menor, Fernando, porque el mayor número de partidos complejiza las tareas de la institución. Tan solo el tema de los espacios que ahorita platicábamos con motivo del COVID, pues claro que se vuelve más complejo tener en las sesiones a más representantes. O por ejemplo en las casillas, los partidos tienen derecho a tener representantes que estén vigilando durante todo el domingo la elección. Eso complejiza porque introducir 2 sillas más es, ahora incluso con sana distancia, pues es más espacio. Sin duda la parte de espacios, logística, se complica más, pero bueno, habrá que atenderla y la vamos a atender muy bien. De entrada les puedo compartir que vamos a estar sesionando de forma híbrida, así le llamamos nosotros, es decir, tanto presencial como virtualmente, y eso ya disminuirá la presencia física de las personas. También impacta en el sentido, Fernando, el que pues el diseño de los materiales de los documentos electorales donde vienen los emblemas, pues tiene que ajustarse. Imagínense una boleta pues con 6, 7, 8, 9, 10 emblemas, pues claro que cambia su distribución y hay que buscar el correcto espacio y proporción entre cada representación partidista. Y bueno, también hay implicaciones, sobre todo para los organismos públicos electorales locales, con el motivo de los nuevos partidos, porque incluso hay que recordar que hay partidos locales. Entonces, a estos 10 nacionales que ahora son,
hay que sumar los locales. Por ejemplo, Zacatecas tiene 5 partidos locales, Veracruz 4. Eso significa, pues, más recursos. La bolsa de financiamiento se reparte ahora entre varios más partidos y también, pues, mayores gastos porque son más oficinas y aquellos organismos públicos que incluso indebidamente les otorgan vehículos o sueldos a los representantes, ahí sí aumenta el presupuesto de esos organismos públicos locales. Bien, aquí nos inicia la elección del 6 de junio, ¿a qué horas termina y a qué horas tendremos los primeros resultados preliminares de la elección? Bueno, las elecciones inician a las 8 de la mañana, es la hora en que se empieza a poder recibir la votación y se cierran las casillas a las 6 de la tarde. Y los resultados oficiales comienzan a generarse a partir del miércoles siguiente en el caso de las elecciones de diputaciones federales. Es cierto que estará el PREP como cada elección y se podrán comenzar a ver actas y tendencias de los resultados a partir de las 8 de la noche. En el PREP. Y bueno, en el caso de los resultados locales habrá que estar muy atento a lo que señalen los soples respecto a qué horas abran sus propios PREP de sus elecciones locales. Hay que señalar, y esto es importante, Fernando y Daniel, que vamos a tener para las elecciones de gubernaturas, de las 15 que mencionabas al inicio, conteos rápidos. Estos son unos mecanismos de medición probabilística, es decir, a partir de una muestra de casillas se proyecta un rango de resultado. Entonces, son fórmulas matemáticas muy exactas, de modo que sí vamos a poder tener información sobre esas gubernaturas antes de la medianoche de ese domingo 6 de junio. Y bueno, pues hay gubernaturas seguramente van a ser muy atractivas y muy seguidas en el país. Por ejemplo, Nuevo León, que es una entidad pues que siempre es muy peleada. También nuevamente el caso de Baja California, Guanajuato, Michoacán, cambian de gubernatura. También Sonora. Entonces, sin duda habrá estados que van a ser muy interesante ver cómo es el comportamiento electoral de las y los ciudadanos. Y ya se vio ahorita en semanas pasadas, ¿no? Que ya hubo cambios en los estados, que ganó otro partido. Entonces puede haber muchas sorpresas, ¿no? Sin duda. Está en manos de las y los ciudadanos decidir. Nosotros ponemos la mesa, nosotros nos preparamos como INE para que el 100% de las personas que tienen derecho a votar puedan hacerlo. Ya depende de cada oferta política convencer y de cada ciudadana y ciudadano analizar qué hacer con su voto. Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, consejero nacional del Instituto Nacional Electoral, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Sabemos que algunas de las veces este tipo de institutos políticos, organismos políticos de elección, a veces es difícil poder acceder a ustedes. Gracias por tomar la entrevista. El canal está abierto para ustedes, sobre todo en vísperas de la elección al 2021. ¿Algo más que nos quiera platicar, que nos quiera comentar? No, agradecerles, verdad, Daniel y Fernando, y por supuesto invitarle a la ciudadanía a que siempre se informe de manera directa sobre las cuestiones públicas, sobre las elecciones, que no se queden solo con la primera información que puedan recibir. La materia electoral en nuestro país afortunadamente se ha vuelto muy sofisticada, muy detallada. Entonces puede parecer a veces cada vez más complejo entenderla, pero es muy importante saber cómo funciona, también tener presente todo lo que está en juego con las elecciones, porque soy uno de los convencidos
que la forma en que se llega al poder es la forma en que se ejerce el poder. Si hay alguien que anda por ahí regalando mucho dinero para llegar, pues yo estoy convencido que pues va a llegar a hacer mal uso de los recursos, porque pues nadie le mete dinero a la cuestión política por caridad o por buena onda, sino por interés. Entonces hay que sospechar de esas personas que andan ya promoviéndose con dinero, porque de entrada hay que preguntarse pues de dónde sale. Yo creo que tiempos para las campañas vendrán, tiempo para plantear las propuestas vendrán y tiempo para decidir el voto vendrá. Yo en suma invito a quienes nos han seguido a que se informen, a que participen y el 6 de junio por supuesto voten. Gracias. Muchas gracias, estamos viendo. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. No te pierdas